Susana, usted no está de acuerdo. ¿Usted cree que Santa Cruz genera ideología? Yo sí. Ojo, las grandes transformaciones y desde la recuperación de la democracia salieron de aquí. No estamos de acuerdo en eso, Carlos. O sea, yo no me refiero a que no se genere ideología, pero no se articula esa ideología en los procesos. Sí. No hay una instrumentación política de la ideología. Entonces, claro, por ejemplo, con Susana, ¿cuántas veces nos ponemos a charlar? Hemos tenido grupos donde trabajamos, construimos cosas, pero esas cosas que nosotros construimos, más allá que se las escribe Susana, alguna vez las escribo yo, alguna vez las escriben los otros colegas pero eso no lo absorben los partidos, los instrumentos, los proyectos. Ya, yo tengo una explicación a eso y creo que es pertinente decirlo. ¿Por qué en La Paz, no solamente el MAS ahora, sino el MNR en su tiempo y el propio Gonzalo Sánchez de Lozada, supo articular a la gente pensante, a los intelectuales? Porque en La Paz hay pues una tradición de práctica política, intelectual. Como Washington. Claro. ¿Por qué? Eso es el ejercicio que nos hace falta. Claro, pero también tiene una explicación. En La Paz eso tiene una vigencia centenaria. Estoy pensando, por ejemplo, en el grupo del PIR en Cochabamba, en los intelectuales paceños, por mucho que uno tenga diferencia. Pero aquí en Santa Cruz nunca debemos perder de vista que lo que ha primado es el hombre económico, porque era tanta la pobreza que había aquí que de alguna manera todo el mundo pensó en superarla, empezando por dotarnos de agua, losetas, etcétera, etcétera. Bueno, en 1904 ya con el memorándum, ¿no? En 1904, ese memorándum, yo siempre digo, lo que se debería enseñar en las escuelas de Santa Cruz es el memorándum de 1904. A mí me invitan un grupo de jóvenes vinculado al comité juvenil, y lo primero que yo les di para leer fue el memorándum. Se quedaron asombrados. Sí. Porque el memorándum... Ese es un documento ideológico muy bien planteado. Es la mejor hasta ahora. Ayer discutíamos, debe ser el documento que proyecta por primera vez ante un Estado sin nación, que nace con la República, ¿no es cierto? Está bien. Debe ser el documento que por primera vez proyecta una idea de nación. Pero además, no es solamente desde la perspectiva cruceña. No, claro, porque es integral. Es un reclamo al Estado, claro. Es integrador. La primera expresión de contenido político, ideológico, geográfico y geopolítico que se da en Bolivia pensando en la nación. Así es. ¿Y cómo será que aquí sí hay construcción de ideología? Solamente desde 1904, todo lo que pasó después, el ferrocarril, etcétera, etcétera. Antes con Ibáñez. Con Andrés Ibáñez. Lo que pasa es que, como era tanta la pobreza, aquí solamente la gente pensó en salir de la pobreza y se olvidaron un poco de la construcción del pensamiento político. ¿No cree que nos sentimos cómodos dejando que otros actúen por nosotros? Pero eso es lo que tenemos que corregir. Claro, eso es lo que tenemos que corregir. Es lo que hay que romper. Este es el momento. Yo decía, Carlos, es momento de que desde Santa Cruz pensemos el país. Es momento de que desde Santa Cruz... Yo creo que desde Santa Cruz se ha pensado el país y se le ha propuesto al país un modelo de desarrollo. Pero se articule políticamente ese pensamiento. ¿Ya? Pero porque... mira Manfredo, y no me canso de repetirlo, desde mediados del siglo pasado, es decir, desde la Revolución del 52, una vez instalado ese régimen, que fue un régimen muy duro, fue una revolución, ganaron a un ejército regular y aplicaron lo que aplica cualquier revolución triunfante, independientemente de sea de derecha, de izquierda o de lo que sea, represiva, autoritaria, etcétera, etcétera. Pero después de eso, las regalías, la democratización de las alcaldías, las autonomías, la elección de los prefectos, la lucha contra la dictadura de García Meza. El retorno a la democracia. El retorno a la democracia. Todo eso tiene un sustento aquí, porque ya desde mediados del siglo pasado, el ciclo
paceño empezó a declinar por cuestiones geográficas, por cuestiones históricas y por cuestiones económicas. ¿Cómo hacemos? El itinerario político del país se mueve donde se mueve el itinerario de la economía. Claro. Estamos de acuerdo. Eso está claro. Está clarísimo. Absolutamente claro. Ahora, lo que nos falta aquí en Santa Cruz, bueno, yo a veces me molesto cuando digo Santa Cruz tiene que pensar en la nación. Pensamos en la nación desde antes, desde el memorándum de 1904. Lo que pasa es que nadie nos ha dado pelota hasta ahora. Y porque no ha habido un instrumento político. Por eso yo siempre digo, el Comité Pro Santa Cruz es el instrumento político regional que ningún partido político supo asumir. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Se molestan los comiteístas. En eso tiene razón Manfredo. Claro. No fueron capaces de salir. Y está con este conflicto de que no es capaz de salir este movimiento demócrata social, que debió haber tenido una mucho más clara visión de qué hacer frente a las elecciones del próximo año, y que todavía no encuentra qué es lo que va a hacer. Estamos terminando diciembre y estamos mirando ya el próximo año, y uno no tiene claro lo que van a hacer. Pero fíjate vos, si uno analiza la forma, yo soy muy amigo de la gente de demócrata, hemos trabajado en algunas cosas seguro. Juntos. Yo veo, sin embargo, que el accionar político de ocupación territorial, si queremos llamarlo así, no está acompañado de una construcción ideológica muy clara que permita irradiar, si queremos llamarlo así, una visión de país distinta, ¿ya? Y yo creo que no sé si es cuestión de visión de país. Yo diría que en este momento ya pasaron recién las elecciones y lo que tenés que hacer es asegurar espacios políticos que son importantes. La media luna, el propio presidente la reconoce como existente por la imposibilidad que él tiene de llegar, y los que son de aquí no se han dado cuenta del discurso del presidente y no son capaces de articular y hacer un frente fuerte en toda la media luna, porque con eso seguramente volvemos a lo que en algún momento dijimos de la importancia de los equilibrios territoriales, incluso para la medición de fuerzas políticas, y no se está construyendo. Sí. Y ¿sabes qué? Yo no digo, por ejemplo, que las agrupaciones o los partidos políticos toquen la puerta de los intelectuales o de la gente que piensa en el país, en la región, en el futuro, porque finalmente de lo que se trata es eso, pero también del presente, Pero la incapacidad está en escuchar a los otros que por lo menos tienen una ventaja. Han estudiado, se han preparado, no para ejercer la práctica política, sino para brindar a quienes lo deseen también, una visión diferente de la construcción política. También haciendo un poco autocríticos, creo que también uno de los grandes desafíos está en que alguna parte de esa élite pensante nos comprometamos con algún proceso también, ¿no? Pero Manfredo, creo que eso también es importante. Quizás ahora yo por ejemplo estoy muy metido en la universidad, me han invitado a militar y he optado más por el espacio académico que por el espacio en este momento que por el espacio político, ¿no? Pero creo que quizás haga falta. Pero están generando. Ustedes están generando pensamiento. Claro, no. Y en la medida en que la gente genere pensamiento, ya es responsabilidad pues de los actores políticos chupar todo lo que ustedes hagan. Es saludable también guardando las distancias. Uno no le va a pedir a Huntington o a cualquiera de esos, hey, vení militar en el Partido Demócrata o vení militar. No pues, para eso están. Ustedes están tirando todo el tiempo porque uno los lee. Y si nosotros los leemos, ¿por qué los políticos no los leen? Ese es el problema. ¿Por qué los actores políticos no leen lo que escriben los intelectuales? Ahí está el problema.
que desprecian al intelectual porque dicen, no es que lo desprecien, ¿sabes? No se meten, son amarillos, ¿no? No sé. A ver, Manfredo, acordate cuando íbamos a las reuniones, cuando había una cierta unidad todavía. Ahí estaba, ¿te acuerdas? Íbamos vos, José Mirtenbaum, yo y otro montón de gente que ahorita se me escapa. Pero ahí estaban Rubén, ahí estaba Germán Antelo, ahí estaba la gente que había sido electa para determinadas funciones políticas. ¿Por qué me retiré yo? ¿Por qué te retiraste vos? ¿Lo has pensado? Vos te retiraste porque te dedicaste a la universidad. Yo me retiré, y lo digo abiertamente, porque me di cuenta que yo sirvo para una cosa, pero no para otras. Es decir, yo pienso y escribo y reflexiono. Y nunca he dejado de tener relación ni con Rubén ni con Germán. Y siempre he machacado y sigo machacando hasta hoy que si no se dan cuenta los políticos quién es el enemigo principal, estamos perdidos. Entonces es un poquito como arar en el mar y me cansé. Entonces dije, bueno, yo seguiré escribiendo, si me escuchan o si me leen es otro problema, pero no me rindo. Y si yo tengo oportunidad, se los digo, porque ahorita, para las elecciones de marzo, por lo que veo, están haciendo alianzas, pero no he leído todavía a nadie que diga, tenemos que potenciar el poder territorial de una alternativa frente a la hegemonía dominante que nos impone el MAS. El MAS tiene dificultades. ¿Y cómo no las vamos a aprovechar? Pues nada, otra vez la fragmentación, otra vez yo por aquí, otra vez yo por allá, y a sacarle el cuero al que ellos creen que es su opositor, sin darse cuenta quién es el verdadero opositor. ¿Sabes qué es lo más dramático? Y uno se pone a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Santa Cruz, por ejemplo? Yo veo que Santa Cruz los últimos 10 años ha sido un espacio interesante de generación de figuras. Figuras que se han ido posicionando para bien o para mal dentro de un escenario distintas a las que venían de la década del 70, del 80, y que no han sabido, estas figuras emergentes, no han sabido articularse para potenciarse y potenciar un proyecto político fuerte. Y ahí tenemos este proceso de fragmentación. ¿Qué es lo que va a hacer finalmente? Yo no creo que, por ejemplo, Germán Antelo o el que quiera hacer frente en esta elección a gobernadores logren desplazar el liderazgo de Rubén en el espacio de la gobernación. Pero sí creo que no se dan cuenta y tampoco se da cuenta Rubén, o si se da cuenta, no lo ha tomado con la debida conciencia, de que en un proceso de fragmentación como el que se va a dar en esta elección a gobernación, yo estoy convencido de que van a haber 2 o 3 candidaturas que se van a dar. Si no hay más, ¿no? Yo creo que 4. Sí, pero fíjate vos que qué es lo que va a ir sucediendo. Se van desplazando liderazgo, van desapareciendo. Sí. Y quizás sea un proceso interesante de decantación. Claro. Porque no creo, al menos uno observando fríamente los datos, no creo que el MAS, con la fragmentación que pueda haber, pueda ganar la gobernación. No creo. ¿No? Pero no es solamente ganar, es Manfredo, más, perdona el MAS mismo sabe que no va a ganar. Así es. Pero ¿sabes a qué está apostando? A la asamblea. A la asamblea legislativa. A recuperar la asamblea. Pero es otro el escenario. A mantener, es otro escenario. Es otro escenario. Es distinto, Susana. No es distinto. Porque el MAS sabe que no va a ganar la asamblea, claro. Pero ¿qué quiere? Hacerle la vida imposible a Rubén. El MAS lo que pretende es seguir manteniendo el voto de la asamblea. El MAS es mayoría en la asamblea, Susana. Y quiere hacerlo para obstaculizar. Exacto. Pero está en lo suyo. Está en lo suyo. Esa es la racional, política. Es racional. Claro. Absolutamente racional. Claro, entonces,
¿qué está sucediendo aquí? Y yo digo, en el espíritu de demócrata que soy, está bien que se presenten los que quieran presentarse, pero que se den cuenta que en esa lógica van a ir quedando fuera del campo político. Pero a lo mejor está bien. Por eso te digo, a lo mejor está bien. Es más, creo que está bien. Ahora, lo que sí yo estoy viendo es que hay todavía una necesidad que yo no sé por qué es lo que está pasando. No me he puesto a estudiar, la verdad, lo que está pasando en provincia, ¿ya? Porque más allá del tema migratorio, porque es un tema que juega mucho, muchísimo. Migratorio y acarreo. Por eso, migratorio forzado. Octubre, ¿no? Algo está faltando para poder consolidar espacio territorial en provincia. De las 15 provincias que son aquí en Santa Cruz, por lo menos entre 9 y 10 está controlada por el MAS. ¿Ya? Y no veo que eso, que logre desplazarse esa fuerza. Ahora, fíjate, hay cosas... Como que se ceden los territorios, claro, ¿no? Hay cosas interesantes. Bueno, sí. yo no estoy tan segura porque no sabemos todavía cuál es el... Bueno, pero hemos visto las elecciones claro. y los parlamentarios responden a la lógica que ahora, está diciendo Manfredo y no pasa ahora, más de 3 meses. ¿cuál es el fenómeno interesante que se da en provincia? Fíjate vos, si el gran conflicto y la gran tensión en provincia es básicamente dentro de las propias estructuras masistas. Todos los conflictos, es terrible, las crisis, etcétera, se dan dentro de las estructuras masistas. Entonces, ahí no hay realmente una base político-partidaria cohesionada. No, pues, Susana, claro. No está el líder, no Claro, está Evo no está el Morales, líder y no hay no está nada. Evo Morales y esto revienta para todos lados. Así es. Y lo estamos viendo. Por eso es que yo digo, ¿cómo puede ser que la oposición política, No que aproveche. aquí no es oposición, no aproveche? Fíjese usted, uno mira a la gobernación y la tiene que analizar de dos maneras. El factor político en la gobernación es cero. El factor administrativo en la gobernación es excepcionalmente bueno. Hay que reconocerlo y los números y los datos lo muestran. Que ya es político también, Carlitos. Sí, pero no es de práctica No política. se capitaliza. Lo que yo le quiero decir es que no se capitaliza desde el lado de la práctica política. En la oposición al MAS, veo Nuevo Poder Ciudadano, veo otros partidos, y ninguno habla como partido, por ejemplo, de la crisis que se viene a partir de la caída del precio del gas. Ninguno 60 habla. Está en hoy. 60 y centavitos el 60 WTI. y 38 60, centavos, 38. Carlitos. Y no se capitaliza. No lo hablan y no lo insisten. Y parece ser el único país del mundo que recibiendo plata, un ratito, Manfredo, que recibiendo plata desde afuera, dice, no nos va a afectar. ¿Cómo no nos va a afectar? Carlitos. 20 puntos por debajo. No, sí que va a afectar. José Luis pero Parada no es, lo dijo. Claro, en una lo reunión dijo. Lo vive, de Cadetia. claro. Recién hemos tenido ahí en el foro, lo invitamos a Carlos Delis porque lo vimos aquí con ustedes, con Carlos conversando el tema, nos ha hecho una explicación magistral. Pero en algo que coincidimos todos es que los efectos... van a llegar en marzo. En marzo y van a durar todo el año. Y claro, y no va a ser un efecto de shock, digamos, va a ser un efecto porque el gobierno tiene todavía cómo aguantar el embate, por lo menos... 4 meses. 4 meses no va a dar más. José Luis Parada dice no da para más. No puedes meter la mano a la cacha todo el tiempo. Dice. José Luis Parada ha hecho una explicación, tanto que el ministro de Economía pidió que se parara la filmación de la intervención. ¿Cómo? Dijo, yo no me quedo aquí si hay cámaras. Claro. Y bueno, le tuvieron que dar el gusto, pero bueno, ha circulado por todas partes la información y es catastrófica. Y ellos saben que van a tener que echar mano, Susana, de la reserva. Exactamente. Y la van a echar sin ningún complejo. Lo que yo digo, claro que la van a echar. Pero yo pregunto, ¿por qué la oposición política no capitaliza hechos como estos y los pone en el tapete de la discusión electoral? Bueno, yo creo
creo que lo van a tener que hacer. Lo van a hacer, pero quieras o no quieras, porque ese es en las posicionar, a ver, claro, frente al aparato propagandístico del gobierno, posicionar un tema como este te lleva meses. Ya debieran estar tocándolo. Y no puede ser que teniendo un tipo tan brillante como Parada, el propio partido que administra la gobernación... Yo tengo una hipótesis sobre eso. Y es un tema estrictamente de marketing político. El tema de la crisis, que es un tema real, objetivo y que va a pasar, ¿ya? En este proceso electoral no es un tema electoralmente capitalizable. ¿Por qué? Al menos trato de interpretarlo así. Porque hoy por hoy todavía el efecto no está dado. La gente sigue teniendo plata en la calle. El elector se mueve por lo que siente. El tema del marketing político es un tema de percepciones, es un tema de sentimiento. Ahí no comparto. Y te voy a explicar cuál es la visión que yo tengo. Si vos le decías a la gente, vos podés tener plata en tu bolsillo, pero el departamento va a recibir 1.500 millones de dólares menos porque no se están tomando las previsiones, porque el Estado sigue gastando, la gente va a decir, hey, de nada me sirve tener plata en mi bolsillo si mis hospitales no van a funcionar y mi plata la voy a tener que pagar en clínicas particulares. Eso lo va a sentir recién cuando vaya al hospital y no lo atiendan. Pero tenés que ir generando. No, yo sé, pero estamos es que el debate político lo generás vos. No esperes que llegue el mal momento para hablar de él. ¿Cómo será? Ahí es lo que yo te digo, la falta de habilidad política de una oposición que va a enfrentar una elección y uno lo sigue mirando. Viejo, la crisis de la electricidad. Por favor. Ese ya es un elemento. Ese ya es un elemento. Y te aclaro una cosa. Nadie elemento. Le ha creído, ni a la Dirección Nacional de Despacho de Carga, ni a Guaracachi, la explicación que han dado. Han salido los ingenieros, han salido todos a decir, hey, aquí hay algo que no encaja. ¿Por qué se cortó el medidor si lo que saltó fue un térmico? En pocas palabras, eso es lo que le han dicho. Eso no se lo está capitalizando. Es decir, este tipo de cosas vos tenés que ponerlas en el tapete de discusión. Ese tema ya es un tema que se dio y que lo hemos sentido, que han habido choques, que se cortaron los semáforos, que la ciudad era un caos. La ciudad fue un caos. Que la ciudad era un caos, que no había por dónde escapar. Pero es que eso es lo de menos frente al hecho de que en el parque industrial se perdió leche, carne. No, se perdió de todo. Claro. 3,5 millones de dólares con 2 horas sin electricidad. O sea, a mí no me importa eso de los vehículos. Me interesa lo otro. No hubo agua. Te das cuenta que el día de mañana un clic de alguien nos deja sin nada. Y nos dejas hasta sin agua. Sin nada nos deja. Al país económicamente no habían surtidores. Los surtidores no funcionaban para cargar gasolina. Claro. O sea, ese tipo de caos sí que es capitalizable. Y ojalá lo capitalicen. Ese y otro. Mira, a mí, por ejemplo, José Luis Parada, no dejo de leer todo lo que escribe y todo lo que manda, porque tampoco se capitalizó en las elecciones anteriores y no sé si se va a capitalizar para las actuales. Resulta que son las regiones las que están pagando el bono dignidad. Pero por supuesto, le sacan a las regiones para pagar el bono dignidad, eso es no es el TGN. Pero ahora, con una disminución en el precio del petróleo de $20, que significa... Terrible. Es harto, hartísimo. Es mucha plata. Es harto. 1.500 millones de bolivianos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Van a disminuir los proyectos ingresos regionales, van la gobernación, a la universidad, a todo. No te digo ya el fondo indígena porque también sale del IDH. La porque universidad el fondo ha pedido 15% de incremento, ¿no? Carlito, y el otro huecango que hay, que es el fondo indígena, que se han tirado la plata, 1.500. Eso es una desconsideración absoluta. No, es terrible. Entonces, esos son los datos que tienen que capitalizar. Es decir, señores, la situación es esta, el gobierno nos miente y por eso es que no quiere dar
pie al pacto fiscal. Y a la gente hay que decir, señora, ¿sabe lo que es el pacto fiscal? Porque nadie sabe lo que es el pacto fiscal. Finalmente, el pacto fiscal es la distribución adecuada de los recursos que genera la sociedad, porque no los genera el Estado. A mí lo que me impresiona desde el Oriente, que no se sepa cómo contrarrestar el poderío político del gobierno, cuando hoy el propio gobierno reconoce una crisis gravísima de partido en el Oriente. ¿Les pido un corte? Sí. Cuando volvemos hay otro tema grave, el decaimiento de todo el sistema de derechos humanos en el país, según la Defensoría del Pueblo. Sí, claro. Dale.